So Washington is in full panic mode after Canada announced it's redirecting a massive portion of its energy exports to Asia, and American officials are scrambling to figure out how this happened. It's honestly hard to believe that the United States, a country that has built its entire energy security strategy on the assumption that Canadian oil, natural gas, and electricity would always flow south, is now watching those resources get loaded onto ships and sent across the Pacific instead. Hay situaciones en las que las decisiones revelan cambios en la dinámica institucional. Algunos movimientos recientes muestran que los patrones históricos de funcionamiento pueden modificarse sin hacer ruido. En ciertos casos, el impacto real radica en la forma en que el sistema reorganiza sus flujos y relaciones de poder. A mediados de diciembre de 2025, un movimiento en el sector energético canadiense comenzó a alterar las expectativas históricas que Washington había mantenido durante décadas sobre el comportamiento de sus vecinos del norte. En el puerto de Kitimat, en la costa del Pacífico, un buque zarpó cargado con aproximadamente 14 millones de toneladas de gas licuado con destino directo a los mercados asiáticos, sin utilizar ninguna infraestructura estadounidense, sin atravesar canales bajo control de los Estados Unidos y sin depender de autorizaciones estadounidenses para su operación. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió en ese puerto ese día, ya que representó un cambio estructural en la forma en que los flujos energéticos podían conducirse sin la intervención estadounidense. Durante años, Estados Unidos había tratado a Canadá como un socio predecible y subordinado, cuyos recursos se canalizaban según los intereses estratégicos estadounidenses, mientras que las refinerías, los puertos y las rutas de distribución permanecían bajo la supervisión directa de Washington. La salida del GNL canadiense hacia Asia, casi inadvertida para los observadores ocasionales, supuso la primera exportación directa de gas licuado canadiense a ese continente. Sin aranceles impuestos por Washington, sin pasar por terminales estadounidenses, sin interferencias regulatorias y sin depender de políticas exteriores previamente establecidas. Este movimiento, aunque discreto, representó una demostración de autonomía operativa, poniendo en jaque décadas de previsibilidad que estructuraban el sector energético de América del Norte. El barco, al cruzar el Pacífico en unos 10 días, comparativamente más rápido que las rutas tradicionales que requieren pasar por el Canal de Panamá, puso de manifiesto no solo un ahorro de tiempo, sino también la obtención de una ventaja estratégica, demostrando que cada milla náutica ahorrada se traducía en influencia y libertad de maniobra en mercados antes dominados por los estándares estadounidenses. Al demostrar que Canadá podía gestionar los flujos energéticos de forma independiente, el episodio reveló que Estados Unidos se enfrentaba a una situación sin precedentes. Los hábitos consolidados, las redes de infraestructura anteriormente dominantes y las rutinas de control se habían cuestionado de forma estructural. La operación inicial de exportación de GNL no solo garantizó la entrega física de combustible a mercados alternativos, sino que también funcionó como una señal de capacidad de planificación y ejecución estratégica, lo que permitió a Canadá controlar sus recursos, rutas y plazos de distribución sin depender de decisiones externas. Este cambio, aunque técnico en su ejecución, tuvo un impacto inmediato en los cálculos económicos y logísticos de Washington, que tuvo que reevaluar la previsibilidad de los precios, el flujo de materias primas a las refinerías y la disponibilidad de energía para las regiones tradicionalmente abastecidas por Canadá. Al completar la travesía sin incidentes, el buque demostró que el país había invertido en una infraestructura capaz de operar de forma autónoma, con gasoductos, terminales portuarias y acuerdos de transporte alineados con una estrategia nacional consolidada, lo que garantizaba que las operaciones futuras pudieran repetirse con regularidad y previsibilidad sin interferencia estadounidense.
Paralelamente, el gobierno canadiense adoptó medidas complementarias de protección jurídica y administrativa, otorgando al gasoducto de Kitimat la condición de proyecto de interés nacional. Eliminando los obstáculos provinciales y las barreras burocráticas que históricamente habían retrasado los proyectos de gran envergadura, lo que garantizó que la autonomía energética adquirida no fuera solo simbólica, sino plenamente operativa. La complejidad de esta operación reside no solo en la logística del transporte, sino en la capacidad de integración entre la planificación estratégica, la ejecución física y la gestión institucional. Un conjunto de factores que permite a Canadá operar con independencia y previsibilidad, mientras que Washington se enfrenta a un escenario en el que las antiguas palancas de poder han dejado de tener un efecto inmediato. Es en este sentido que se percibe la profundidad del episodio. Mientras el GNL cruzaba el Pacífico, el impacto en Estados Unidos no se limitaba al precio o la disponibilidad de la energía, sino que se extendía a la percepción del control estratégico, al cálculo de los riesgos en las cadenas de suministro y a la necesidad de revisar las políticas energéticas, las tarifas y los acuerdos que antes se consideraban estables. Al observar los movimientos de Kitimat, queda claro que Washington no solo tendría que reaccionar en términos operativos, sino también reconsiderar estrategias institucionales y a largo plazo, para mantener su influencia en un mercado que ya no es exclusivamente controlable. Para quienes siguen el canal, este análisis ofrece una perspectiva detallada sobre cómo decisiones aparentemente técnicas pueden revelar cambios estructurales, lo que permite comprender el desarrollo de políticas, los impactos estratégicos y la reorganización del poder en sectores cruciales, sin depender de confrontaciones directas o declaraciones públicas explícitas. En este contexto, Canadá puso en marcha una serie de medidas institucionales y estratégicas que ampliaron y consolidaron su autonomía energética, transformando así la relación histórica con los Estados Unidos. Tras la primera exportación directa de gas licuado a Asia, las autoridades canadienses se centraron en estructurar un entorno regulatorio que permitiera la continuidad operativa y la expansión planificada, involucrando a múltiples organismos gubernamentales, inversores privados y marcos legales de protección estratégica. El gasoducto de Kitimat, ya en funcionamiento, se integró en el corredor energético este-oeste, declarado formalmente proyecto de interés nacional, lo que garantizó que los vetos provinciales o las disputas políticas no pudieran interrumpir su ejecución. La decisión otorgó al proyecto prioridad institucional y garantizó que los futuros cambios en los gobiernos provinciales o en el panorama político no afectaran al avance de las obras ni a la distribución de recursos. A diferencia de proyectos anteriores, como la ampliación del oleoducto Trans Mountain, que se enfrentó a años de litigios y bloqueos burocráticos, el gobierno canadiense adoptó un enfoque basado en la negociación directa con las comunidades locales, garantizando la participación, la protección territorial y los fondos de desarrollo a largo plazo, eliminando los riesgos de paralización judicial y manteniendo la continuidad de la construcción. Paralelamente, el Parlamento aprobó la Ley de Economía Única canadiense, que creó un sistema de aprobación simplificado, unificando los procesos de concesión de licencias y eliminando las barreras interprovinciales, reduciendo años de procedimientos fragmentados a meses, lo que permitió a los inversores internacionales, entre ellos Shell, Petronas y Mitsubishi, operar con seguridad jurídica y previsibilidad financiera. Esta convergencia ayuda a comprender por qué, al mismo tiempo que el primer buque de GNL cruzaba el Pacífico, otros frentes de ejecución y expansión ya estaban formalmente alineados, consolidando una estrategia a largo plazo articulada entre el gobierno, la iniciativa privada y las comunidades afectadas.
creando una red robusta, resistente a las presiones externas y capaz de sostener un crecimiento continuo. Cada decisión fue precedida de estudios técnicos, análisis de impacto, consultas regulatorias y planificación estratégica, lo que permitió que los flujos críticos de energía, capital y logística se condujeran de manera coordinada y autónoma, sin depender de la mediación estadounidense. La operación no se limitó a la ejecución física, integró dimensiones jurídicas, económicas y diplomáticas, garantizando la previsibilidad y reduciendo las vulnerabilidades ante cambios tarifarios, disputas comerciales o alteraciones políticas externas. La planificación consideró escenarios de riesgo, demanda internacional y flexibilidad operativa, lo que permitió ajustes rápidos y el mantenimiento de la fiabilidad de las rutas sin comprometer la estrategia central. Al combinar infraestructura, legislación, coordinación intergubernamental y alineación con inversores privados, Canadá creó un modelo institucional y logístico que no solo garantiza el funcionamiento actual, sino que ofrece una base para el crecimiento sostenible, la diversificación de los mercados y el aumento de la capacidad sin depender de terceros. La integración de las dimensiones técnica, legal y estratégica revela la importancia de la ejecución alineada con los objetivos a largo plazo, lo que demuestra que el país pasó a controlar las rutas, los plazos y las operaciones, fortaleciendo su autonomía al tiempo que desafía los supuestos históricos de subordinación. Cada avance en logística, puertos, gasoductos y terminales refleja una combinación de planificación, ejecución y coordinación institucional que maximiza la eficiencia, minimiza los riesgos y garantiza la independencia operativa. La operación sigue generando un impacto inmediato en los Estados Unidos, alterando los cálculos de precios, los flujos de energía y la necesidad de adaptación de las refinerías que históricamente dependían de los suministros canadienses. Los observadores especializados identifican que Canadá ahora actúa con plena capacidad de decisión y ejecución, estableciendo estándares que redefinen las relaciones de poder y el flujo de energía en el continente. Para quienes siguen el canal, estos análisis ofrecen un contexto continuo sobre cómo las decisiones estratégicas y estructurales pueden influir en los mercados, las políticas públicas y las relaciones institucionales, lo que permite comprender en detalle los acontecimientos críticos en el sector energético y la gobernanza intergubernamental. A medida que Canadá fortalece y amplía su red de infraestructura energética y consolida rutas de exportación independientes, surgen diversas interpretaciones entre expertos, juristas y analistas de políticas públicas sobre los efectos institucionales, estratégicos y económicos de esta transformación. Según los registros y los informes disponibles, algunos observadores señalan que la integración de gasoductos, puertos y corredores logísticos crea un modelo de gobernanza energética en el que la autonomía operativa permite al país reducir vulnerabilidades, ampliar la capacidad de negociación en los mercados internacionales y garantizar la previsibilidad a largo plazo. Por otro lado, hay analistas que consideran que a pesar de la solidez técnica de la estrategia canadiense, los impactos sobre Estados Unidos aún dependen de múltiples factores, entre ellos la adaptación normativa, la redistribución de los flujos de suministro, la revisión de los contratos comerciales y las decisiones futuras de los inversores privados. El debate se centra en la medida en que la independencia logística de Canadá podría alterar el equilibrio regional sin generar tensiones explícitas, así como en las respuestas que Washington podría adoptar para proteger sus intereses estratégicos ante una infraestructura que ya opera de forma autónoma. También surgen divergencias en cuanto a los efectos sobre los precios de la energía, el suministro a las refinerías estadounidenses y los ajustes necesarios en las cadenas de suministro. Especialmente en el Medio Oeste,
históricamente dependiente del flujo de materias primas canadienses. Los analistas destacan que, dependiendo de la velocidad de adaptación institucional estadounidense y de la evolución de los mercados globales, los efectos pueden consolidarse de forma gradual o provocar redistribuciones más significativas, influyendo en las negociaciones a largo plazo y en los acuerdos comerciales internacionales. Algunos expertos señalan que la diversificación de rutas y mercados aumenta la resiliencia canadiense, pero crea un contexto en el que las respuestas tradicionales, como los aranceles o las restricciones administrativas, pueden no producir los efectos esperados. El debate sigue abierto en cuanto al alcance real de las consecuencias, ya que la operación consolidada de gasoductos, puertos y corredores limita sustancialmente la capacidad de intervención externa directa, lo que hace que las previsiones dependan de múltiples interacciones institucionales, políticas y comerciales. En este contexto, se observa una tensión cognitiva progresiva. Algunas acciones estadounidenses podrían recuperar cierto grado de influencia, mientras que otras se muestran restringidas, teniendo en cuenta que la infraestructura canadiense opera de forma independiente y en consonancia con compromisos a largo plazo. Los informes de mercado y los documentos normativos indican que cualquier intento de bloqueo o imposición de restricciones se enfrenta a importantes barreras legales e institucionales, lo que pone de manifiesto que los instrumentos clásicos de control, como las tarifas o los retrasos administrativos, pueden no producir los efectos deseados. Los expertos consideran que el éxito de la estrategia canadiense depende de la coordinación continua entre el gobierno, los inversores y las comunidades locales, garantizando que las decisiones futuras no comprometan la autonomía ya adquirida y que las presiones externas exijan soluciones complejas y multilaterales, en lugar de medidas unilaterales. Por lo tanto, el debate se centra en la interpretación de los límites institucionales, los precedentes legales y la capacidad de adaptación de las estructuras estadounidenses ante los flujos energéticos independientes, sin que haya consenso sobre cuáles serían las respuestas más eficaces. Hasta el momento, no hay unanimidad sobre la magnitud y la velocidad de los impactos, y cada decisión futura podría modificar significativamente el panorama del poder regional, sin previsibilidad absoluta. Los juristas enfatizan que la protección legal otorgada a los proyectos de interés nacional crea precedentes sobre cómo los gobiernos pueden garantizar la ejecución estratégica sin depender del consentimiento externo, lo que suscita debates sobre los límites constitucionales, los poderes federales y la planificación interinstitucional frente a las presiones externas. Economistas y analistas de mercado añaden que los efectos en los precios de la energía, los contratos y las relaciones comerciales aún se están evaluando, y que las proyecciones dependen de la demanda global, la adaptación de las refinerías estadounidenses, los ajustes tarifarios y las decisiones de los compradores internacionales. El debate sigue en desarrollo y los efectos están determinados por múltiples interacciones entre la infraestructura, la política, la legislación y el mercado, lo que impide llegar a conclusiones definitivas en este momento. En este sentido, se observa que, aunque Canadá ha alcanzado la independencia operativa y estratégica, las consecuencias siguen estando condicionadas por decisiones futuras, la adaptación institucional y la dinámica del mercado, lo que mantiene el escenario en constante evolución. Para la audiencia del canal, estos análisis permiten comprender en detalle cómo las decisiones estructurales y logísticas moldean las relaciones de poder, impactan en los mercados y establecen precedentes institucionales, ofreciendo una perspectiva continua sobre los desarrollos críticos y en evolución en el sector energético y en las interacciones institucionales
entre Estados Unidos y Canadá.